No tengas miedos de tus miedos. No están ahí para asustarte. Están ahí para hacerte saber que algo vale la pena. Sé Joy Bell, sé. Soy Enricardi y te invito a acompañarme en esta nueva aventura. Para hablar de miedos busqué a José Antonio Nicolás Arias. Y él se define como un curioso del desarrollo personal y lo aplica en diferentes ámbitos de su vida. Es un eterno aprendiz. Es hermano, hijo, coach, deportista, ingeniero. Le gusta hacer turismo de aventura. Él dice que es la suma de sus experiencias. En esta conversación hablamos de lo útil de los miedos, de lo no tan útil de los miedos, pero también de cómo afrontarlos, de lo que nos enseñan, de todo lo que podemos aprender de dar ese paso hacia el miedo. Así que disfruta de este episodio. ¿Qué son para ti los miedos? Por lo menos en mi caso, pues es eso, la falta de claridad, de repente ese diálogo mental poco útil, tal vez es un poco la causa, lo que origina, diálogos mentales. Okay. La causa, falta de claridad, y que puede en el medio también generarse emociones poco útiles o que en el momento la información que pudiera estar generando es caótica. Ese puede ser otro elemento del concepto que tengo de miedo. Sería falta de claridad, tal vez caos emocional, diálogos mentales poco útiles. Ahora, desde el otro punto de vista, ¿cuál es el lado útil de que es el otro concepto, el otro concepto que pudiera tener del miedo? Un momento para aprender, o sea, un momento para detenerse, tal vez. Hay veces que no es detenerse, sino darle y ya. Y luego reflexionas sobre lo que hiciste, por ejemplo. El miedo puede ser también una forma de enseñarte hacia dónde de repente puede ser útil fluir. Yo lo veo así como de repente, o por lo menos a veces la sensación de que de repente te está empujando hacia algo. Y ahí tú tomas la decisión si, de acuerdo a lo que percibes, lo que ves, si vas a ir en esa dirección o lo que te está diciendo es, epa, pendiente con esto, pueden pasar te puede pasar eso, puede pasar estas cuestiones. Ya ahí un poco mi mente es deliberativa. Sin embargo, ese es como el lado útil. El lado útil es que te está mostrando algo. Está mostrando, así como pueden haber otras emociones, que si la alegría, no sé qué tal, que te está mostrando también otras cosas. El miedo es así. Y hace tiempo había como algo que llamaba la atención de cómo se cura el miedo. Cura en el sentido de precisamente darle ese lado útil, porque va a existir y se va a presentar en diferentes situaciones. Y es como el tema de aceptarlo. Entonces, en ese sentido, el miedo se cura con curiosidad. Con curiosidad de verlo, de escribirlo tal vez. Y en algún momento de repente como abstraerse como para apreciar la situación. Claro, como si fuera de alguna manera un explorador Claro, frente al miedo. sí, entonces, y hacerse responsable hacerse responsable de lo que te pasa, de lo que pasa. Tal vez en ese proceso preguntarte, puede que de repente lo desafiante que se pueda presentar en el momento es generar esas distinciones. Porque muchas veces las distinciones hacen que uno vea, o sea, que por ejemplo yo agarro y veo, ahora, ¿esto es un hecho o un problema? Por ejemplo, como ese principio de comunicación que aprendimos. Me lo estoy tomando personal. ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Me estoy comunicando de la mejor manera? ¿Es ecológico lo que estoy diciendo? Y muchas veces el hecho de
explorar eso, como comentaba, explorar con esas preguntas, con esos elementos, le baja un poco la intensidad o genera ese flujo a lo útil o a esa pausa que da el paso a ver ese aprendizaje. Entonces, sería como ese proceso, pues, o sea, ese proceso de aprendizaje sobre o sea, yo diría que ese proceso mental, que por lo menos en mi caso ocurre. Por otro lado, hablando de lo que es el proceso mental, tal vez lo que puede dar la sensación de miedo a veces es que no le estás dando espacio a tu mente para que fluya de repente otro pensamiento diferente. Entonces ahí es donde vienen cosas que uno puede hacer que sí, o sea, que a veces inclusive yo lo hago, escribir, vaciar la mente, escribir, hablar con alguien, coach, un mentor, que precisamente puede generar eso que comentaba de la claridad, eso que tal vez se está difuminando un poco por esos pensamientos eh, como desordenados, un poco inconscientes, tal vez incluso una creencia que está ahí que te está incomodando porque la gatilló a alguna situación, por ejemplo. Y ese proceso de escribir, de hablar, de tal, de, de tener una conversación con propósito. El propósito y en ese sentido el propósito puede ser eso, generar esa claridad. Entonces, da pie a que haya un aprendizaje, se puede generar inclusive una conciencia sobre qué es lo que está pasando y finalmente te hace responsable y te transforma. Te transforma porque empiezas a aprender. Entonces, así como una vez nos comentaban, pues, que nos, nos transformamos cuando aprendemos y, y el miedo puede estar ahí para transformar. Algo que había aprendido sobre el miedo era esto, como de que tienes dos opciones siempre sobre esta amenaza externa, ¿no? Que o te paralizas o peleas o huyes. Sería con la tercera Claro. opción. O sea, con lo que me estás contando, lo no útil de alguna manera sería esta parálisis. Y el lado útil sería de alguna manera, esta exploración, que sería este accionar al frente de esto que pensamos que es una amenaza, como nuestro inconsciente piensa que es una amenaza, cuando en realidad pudiese ser una oportunidad para transformarnos y aprender. Así medio resumo lo que entendí de todo lo que me compartiste. ¿Cómo crees, o sea, que se puede tener esa acción de explorarlo? O sea, cómo quizás si pudiese describirme como pasos, eh, cómo explorar el miedo. Ahí igual prestando atención un poco a lo que me contabas y aquí saco un poco mi coach, que es, primero, pudiera decir qué significa para ti explorar, cómo te quieres sentir al explorar, qué quieres obtener con eso, para qué quieres explorar, una vez que ya tengas el concepto de qué significa para ti explorar. Eso aborda un poco como que el cómo, o sea, porque te dices, si tú, y lo aborda incluso, vamos a ponerle desde el punto de vista de darle un valor detrás de la exploración, o sea, del concepto de exploración,
y del cómo. O sea, el cómo y el para y el qué van a venir con ese para qué de la exploración. Con ese para qué que es el concepto y tal. Entonces, por ejemplo, como para alinear el cómo, ese cómo que preguntas al principio. Entonces, por ejemplo, ¿para qué? Bueno, para mí, el concepto. ¿Qué es para mí explorar? Explorar para mí es observar, es sentir, es describir. Y en ese explorar también es aprender. Entonces, ¿para qué quiero, para qué quiero explorar? Ahí viene, por ejemplo, igual viene desde el concepto, que es, por lo menos para mí o sea, quiero explorar para aprender, quiero explorar para darle sentido y significado a la situación. Y a veces también es solo por curiosidad. Es como, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente cuando, por ejemplo, cuando me tiré en paracaídas. Siempre tuve la curiosidad de cómo se sentía tirarse en paracaídas. Y ahí fue, por ejemplo, o sea, ajá, ese fue mi para qué, ahí se juntaba con el significado, o sea, cómo se siente, cómo describirlo, tal, no sé qué, y experimentarlo. Entonces, y para aprender. Entonces, en el momento agarraba y dice, cuando experimenté el tirarme en paracaídas, o sea, aprendí a nuevas formas en que se presentan las emociones, en cómo se presenta el diálogo mental. Entonces, y finalmente, otra forma de expresar libertad. Entonces, porque es como cuando tú, de hecho, una de las cosas que se me presentaba, por ejemplo, inclusive era miedo. Antes, o sea, de que, oye, estoy aquí arriba a 4000 metros, no sé qué y tal. Y lo fino era que estaba con un montón de personas que ya hacen este tipo de actividades, porque fue un salto también en este caso. Y entonces la gente emocionada, no sé qué, algunos diciendo, no, vale, no importa, todo va a salir bien y tal. O si no, unos me decían como que esta vaina se va a caer, no, nos vamos de aquí. Entonces yo me ponía a pensar, pues, ese era mi proceso mental, bueno, tenemos paracaídas, no sé qué, todo bien. O yo sé que están echando vaina como para uno, para relajarlo a uno, porque es la primera vez que uno se tiene paracaídas. Y entonces estás en el momento, y justo en el, en el borde porque me decía, no, mira, tienes que ponerte en cuclillas, no sé qué, cuando te vayas a lanzar, tienes que poner los brazos así, las piernas asadas, no sé, pendiente con los lentes, te vamos a estar grabando todo tranquilo, no sé qué, y ya de resto disfruta el proceso. Ahí estaban como que esos elementos, pues como que, y al final como que eso de disfruta el proceso. Entonces yo agarré y dice, bueno, y me dijo, y que disfruta, no sé qué tal, aprecia todo lo que está viendo. Y justo en el momento que agarra y empieza la cuestión que es empezarse a mover, empieza a moverse el borde y que ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Y prestando atención a cuál era mi anclaje para poder volver a mi centro, que se pudiera agregárselo al tema de afrontar un miedo, que te hace volver a tu centro. Entonces, ¿cuál era mi centro? Las instrucciones que me daba la persona que estaba conmigo en el tándem. Que ya, me tengo que poner así, ta, 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 ta. Okay. Ya, paso 1, paso 2, paso 3, paso 1, paso 2, paso 3, paso 1, paso 2, paso 3. Claro, claro. Entonces, justo en el borde, así como la última pasa, entonces dice, bueno, nada, aquí voy. Y en el momento en que, justo antes, se empieza a esa sensación de que aquí voy, y justo en el momento que salta, se libera todo, pues. Se libera miedo, se libera todo. Y, eh, y ahí fue como fluir y soltar, soltar. Porque es que justamente el miedo, disculpa que te interrumpa, los veo más asociado, o sea, lo veo asociado a la incertidumbre, porque es esto de no sé qué va a pasar y eso es lo que me causa miedo. O sea, como que tengo una idea porque o sea, ahí lo que hiciste fue anclarte justamente a
a lo que conoces, a lo que te está diciendo tu instructor, bueno, él es el que conoce, estás confiando. Pero para que al final no es que se vaya el miedo, sino que es afrontar el miedo y saltar, es confiar y fluir. O sea, y en esta, o sea, de hecho esto podría ser como que una metáfora real. O sea, ahí fue donde como que da ese resultado final, pues, o sea, ese aprendizaje, eh, ese contraste, porque también se genera un contraste como de, eh, de, de pensamientos, de que ya experimentaste esto, observaste que es algo eh, eh, interesante, divertido, y hasta lo puedes experimentar nuevamente, porque entonces ya pues, es como que entrenaste ese músculo, pues, o sea, de afrontar esa situación. Entonces, de hecho, creo que es parte un poco también de lo que me pasa a veces que eh, en diferentes situaciones dice, me atrevo a experimentar para aprender y a veces me atrevo a experimentar porque tengo miedo. Entonces dice, esto me da miedo, vamos a experimentarlo. Ojo, igual, es como de repente se va presentando, pues, porque a veces tengo una oportunidad de experimentar ciertas cosas, a veces que tengo la oportunidad de experimentar algo, pero de repente en algunos casos hago una previa, unas mini preguntas mentales que quejan, oye, ¿para qué voy a experimentar eso? No sé qué, bueno, solamente por experimentarlo, o porque hay hay un propósito del momento, por ejemplo, un propósito como un propósito más grande. Sin embargo, siempre está como esa chispa ahí, de que si algo me está dando miedo, ¿será que me está enseñando o me está diciendo? Pues porque también puede decir, mira, no, retírate. O sea, eh, ese es como que por ejemplo, lo que tú comentabas antes de que, mira, el miedo me puede paralizar, me puede hacer huir o atacar. Bueno, por ejemplo, el lado útil de repente de huir es, mira, oye, esta situación es riesgosa, pues, por ejemplo. De hecho, inclusive, es como que si yo me retiré, pero con un propósito. O sea, evalué la cuestión, no sé qué y tal, y consulté, validé, no sé qué y tal, y como hay veces que de repente no tienes las herramientas, no tienes los elementos, pero sabes que hay algo ahí que puede ser de utilidad y te arriesgas, sin tener información, sin tener como mucha información. Hay veces que de repente yo, inclusive, evaluaba que no, bueno, tengo como el 40% de la información, con eso me lanzo. No, y hay veces que de repente te arriesgaste y no sé, a veces no funciona, o no te, o, a veces de repente no funciona, o ya bueno, no me funcionó. ¿Qué fue lo que no me funcionó? Tal. Ah, ok, bueno, igual fue útil. Hay veces que de repente el proceso de reflexión o de conciencia no se da en el momento, o sea, no se da post a la situación. Sin embargo, depende de cómo haya sido, puede que sea importante abordarlo porque eso está conectado con nuestras conductas y resultados. Pues, o sea, eh, se puede incluso hasta generar improntas. De hecho, una cosa que yo he conversado una vez eh, eh, hace tiempo, que a nosotros se nos generan de repente improntas por etapas de vida. Pues. Empezamos nuestro primer trabajo, nuestra primera experiencia, somos unos niños en el trabajo, pues, por ejemplo. Ahí se generan improntas de esa etapa. Empezamos en la universidad, se genera también improntas, porque estás ahí, esa es una etapa. Pues. Esos son como los ciclos, y por cada ciclo se puede generar ese tipo de cosas, y depende qué aprendizaje hayas tenido en ese momento, eh, puede que te genere ciertas cosas que inconscientemente son ciertas conductas que pueden inconscientemente ser útiles o no útiles. Y bueno, y ahí queda de decisión de uno abordarlo. O vas a, se te va a presentar, se te va a repetir la situación, la vida te va a poner otra vez la situación para ver qué vas a hacer con eso. Y vas a, eh,
que si vas a buscar de repente que, o lo vas a ver de otra manera diferente, porque se repite, pero igual tienes otras experiencias, pues. Tal vez en ese proceso se presentó otra vez, pero antes de eso aprendiste cosas nuevas, hablaste con personas diferentes, leíste un libro nuevo y dices, oye, ahora lo puedo enfrentar de manera diferente. ¿Qué me pudieses decir que no te haya preguntado sobre los miedos? O que no hayamos hablado hasta ahora sobre los miedos. ¿Qué puedo decir sobre los que no hayamos hablado? Hablo bastante. Creo que algo así como algo adicional es que para cada quien el miedo puede ser algo diferente. Como por ejemplo, yo en este caso que comenté que para mí de repente la falta de claridad, emociones elevadas bastante desordenadas, pensamientos que son por su mismo elementos de que están ahí revolteando en la cabeza, nos generan cosas útiles, aunque pueden tener su utilidad porque a la hora de repente los ordenas y ya tienen algo útil. Sin embargo, pues, si bien para cada quien ese concepto es distinto, como que lo útil es hacerlo consciente, pues. O sea, explorarlo y darle como ese sentido de aprendizaje, pero en un momento en principio como que ahí queda de decisión de cada quien explorarlo. Queda decisión de cada quien por favor, dar ese paso en la curiosidad, o sea, y lo pudiera incluso abordar desde el punto de vista de que qué incomodidades estás dispuesto a afrontar para abordar ese miedo, que tantas veces se tiene que repetir la misma situación. Y pudiera cerrarlo de repente con una frase que me gustó mucho hace mucho tiempo, bueno, de hecho poco tiempo, y que la escuché una vez en un podcast que dice, la incomodidad nos invita a confiar en nosotros mismos. Entonces, esa es como la invitación a veces del miedo, ¿verdad? Tal vez la incertidumbre del momento te agobia o te genera incomodidad. Pero una vez que lo abordas, empiezas a alimentar la confianza, alimentar tu carácter, porque eso también genera carácter. Lo otro que pudiera también abordar es el ego y la parte del ego útil inclusive, porque claro, el ego tiene esas dos fases, porque el ego no útil que de repente te lleva a la soberbia, o te lleva a comportamientos que no generan aprendizaje, y el ego útil que, que trabajando en conjunto, o sea, como que tu equipo interno, por decirlo así, puede nutrir tus valores porque te da como que esa fuerza para defender lo que, lo que es importante para ti. Y hago una distinción igualmente útil ahí. Es importante saber qué valores tienes, qué significan para ti esos valores y que si son ecológicos también. Por ejemplo, no, mira, mi valor es, no sé, la puntualidad. O mi valor es la honestidad. De hecho, son parte de mi valor. Entonces, bueno, nada, o sea, qué significa para ti la honestidad? ¿Qué significa para ti la puntualidad? ¿Qué, este, qué causa en ti, qué causa en el entorno esa puntualidad, esa honestidad? Entonces, y el miedo, como tal, como para cerrar esta parte, o cuando se presenta una situación de miedo, te está mostrando o te está ayudando a fortalecer el carácter para alimentar tus valores y darle mayor sentido y significado. Ese es como el lado, es como que algo adicional que pudiera agregar sobre el tema de los miedos y el lado útil que pudieran tener.
antes o después de lo caótico que pudiera presentarse en algún momento. Que sí, o sea, y puede ser desafiante. Y así como de repente yo ahorita tengo estas herramientas, tengo estos elementos que he aprendido durante la vida, igual las veces que se presentan situaciones que uno está caóticamente, wow. Entonces, aun cuando se presenten, a todos se nos puede presentar, es bueno que en algún momento uno de repente lo aborde, lo reflexione, lo converse y, y lo y le saques ese lado útil del miedo. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias a ti.